La presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy en esta noche, Padre bendito, nos ponemos en tus manos, Señor Jesús. Te pido, Señor, que lo que vamos a compartir en esta noche sea de beneficio espiritual para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido por cada uno de estos hijos tuyos, Señor, que está buscando el alimento espiritual, Señor. Sabemos que hoy tenemos las puertas cerradas, Señor mío, pero todo es con un propósito, Padre. Sabemos que tú tienes preparado algo para cada uno de nosotros, Señor. Este encierro, estar cuidándonos tal vez, Señor, físicamente, pero espiritualmente no podemos, Señor mío, dejar de buscarte. No podemos dejar, Señor mío, de que tú nos hables con tu palabra, de que tú nos llenes, de que tú nos nutras, Señor. Por eso, Padre bendito, hoy en esta noche, Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que nos abras el entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestra boca, pero sobre todo, Padre, abre nuestro corazón, Señor Jesús, para poder entender tu palabra, Señor, y para poder compartir en esta noche lo que tú quieres, Señor, decirle a tus hijos. En tus manos estamos, Jesús, en tus manos nos ponemos, Señor mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Si gustan, hermanos, llevar sus Biblias, por favor, vamos a compartir en esta noche. Busquen sus Biblias, mis hermanos, para compartir la lectura. Vamos a compartir en esta noche la palabra de Dios en la epístola a los Efesios. Es carta, pero la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Vuelvo a repetir, Efesios 6, versículos del 10 en adelante. El tema que vamos a compartir un poco es sobre el combate espiritual, mis hermanos. Así vamos a entender en esta noche, les repito, lo que el Señor está tal vez permitiendo que en toda esta situación que estamos pasando. Epístola a los Efesios, mis hermanos, capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Por favor, levante la mano el que ya la tenga lista, su palabra, para ir viendo que avanzamos. 2, gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo faltan ahí 2 o 3 hermanos, permítanme un segundo. Ok, vamos pues a compartir juntos, hermano, la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, esa epístola a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Dice así el Señor: por lo demás, fortaleceos por medio del Señor, de su fuerza poderosa. Revístanse de las armas de Dios, para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y mantenerse firmes después de haberlo vencido todo. Manténganse firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revístanse de la justicia como coraza, calzados con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del enemigo. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Manténgase siempre, escucha hermano, manténganse siempre en la oración y la súplica. Oren en todo momento por medio del Espíritu. Velen juntos con perseverancia e intercedan por todos los santos. Y orad también por mí, para que Dios me conceda la palabra adecuada cuando abro mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Palabra de Dios. Miren, mis hermanos, hoy les repito, esto que estamos pasando, esto que estamos atravesando en estos momentos, no es nada más que eso, una guerra espiritual la que estamos librando. Todos escuchamos
El miedo está apoderándose de nuestros corazones, el miedo está apoderándose de nuestras familias, el miedo se ha apoderado de nosotros. ¿A qué punto? Al punto de que estamos encerrados. Cada uno de nosotros estamos en nuestras casas, cada uno de nosotros estamos encerrados. No podemos salir, si acaso salimos a lo básico, ¿cierto? A traer comida, si acaso a trabajar, no sé cómo estén ustedes, pero salimos lo menos que podamos. ¿Ok? Todo esto nos está hablando el Señor, hermanos, ¿para qué o por qué está sucediendo esto? Mire, el combate espiritual, les repito, que estamos librando en estos momentos, hermano, tenemos que darnos cuenta de que nosotros, tú y yo, hermano, no somos del mundo. Tú y yo somos de Dios, porque Dios nos llamó a cada uno de nosotros, ¿cierto? En la justa medida de su sabiduría, Él nos llamó, Él nos quitó cosas, Él nos mostró su camino. ¿Y qué estamos haciendo nosotros hoy como servidores del Señor? Sirviéndole a Él, ¿cierto? Aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de nuestros miedos, aún en medio de nuestros pecados, aún en medio de todo lo que está pasando, somos servidores de Él. Eso no nos lo va a quitar nadie, mis hermanos. ¿Qué tenemos nosotros que hacer ahora? La palabra de Dios nos habla claramente, mis hermanos. San Pablo nos habla precisamente y nos dice, escuchen, por lo demás, fortalézcanse en medio del Señor, de su fuerza poderosa, ¿cierto? ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos? Que el miedo, que nuestras inquietudes, que lo que el mundo tal vez ha provocado o lo que está sucediendo allá afuera, nosotros solo vamos a poderlo vencer de una forma. ¿Y cuál es esa forma? Por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Tenemos que revestirnos de la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos que revestirnos, hermano mío, de la fuerza que el Señor nos da. Y la fuerza que el Señor nos da, ¿para qué nos sirve, mis hermanos? Para que nos mantengamos firmes, para que no nos venza el miedo, para que no nos venza la necesidad, hermanos míos, de estar sufriendo, de estar llorando, de estar desesperándonos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que estar seguros y convencidos de que el Señor está con nosotros, mis hermanos. El Señor, aparte de esto, de que nos dice que nos revistamos de Él, ¿qué quiere decir eso? Que nos apeguemos a Él. Porque quien está pegado al Señor, quien está pegado a Dios, es alguien, hermano mío, que el miedo no te va a vencer. Sepárate de Dios un poco, apártate de Dios un poco, ¿y qué va a pasar en ti? Vas a tener miedo, vas a tener dificultades, vas a tener tribulaciones. Todo esto nos sucede cuando nosotros nos alejamos de Dios, pero entre más nos acercamos a Dios, más seguros nos sentimos, ¿sí o no? Yo no sé si ustedes, hermanos, en sus casas son papás que tengan hijos pequeños o nietos tal vez. Simplemente ponte a pensar un momento. Tu hijo pequeño, tu nieto, hermano mío, un niño pequeño, cuando tiene miedo, ¿qué es lo que hacen? Corre y te abraza a ti, papá, a ti, abuelo, ¿cierto o no? Va y se abraza de tu pierna, va y se abraza de ti. ¿Por qué? Porque Él siente seguridad contigo. Es lo que Dios nos está pidiendo, hermanos. Que aunque tengamos miedo allá afuera, que aunque el miedo esté sobre nosotros, si corremos a los brazos de papá, si corremos a los brazos de nuestro Señor, creemos, hermanos, nosotros humanamente que nada nos va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, les repito, como abuelos que somos, tenemos, hermano mío, que darle esa seguridad a nuestro hijo, a nuestro nieto. Ahora imagínate nuestro Padre que está en el cielo, nuestro Señor, que Él sí es poderoso, hermano, que Él hizo el mundo, que Él venció a la muerte, que a Él no le hace nada esto. ¿Cómo no nos va a cuidar, hermanos? ¿Cómo no nos va a proteger? ¿Cuál es el problema? Que nosotros muchas veces no acudimos a Él. Él nos dice claramente, hermano, fortalezcanse de lo que yo les doy. Acérquense a mí para que se sientan seguros. El Señor nos dice claramente, escucha, hermano mío, porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos. No estamos luchando en estos momentos contra los seres humanos. Estamos luchando, estamos encerrados por un virus, hermano, que está en el aire. Por un virus que en este momento supuestamente está matando a nuestra gente, nos puede enfermar. No lo vemos, pero supuestamente lo podemos sentir, ¿cierto? Entonces, todo esto que está pasando, dice la palabra de Dios, no estamos peleando contra seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo y los espíritus del mal que están en el aire. ¿De qué espíritus podemos hablar? ¿De qué espíritus del mal? Yo no te vengo a decir, ojo con esto, yo no te voy a decir que el virus que supuestamente está es un espíritu maligno. Yo no te digo eso. Pero lo que sí te digo, hermano, que los espíritus malignos que están en el aire en estos momentos son el miedo. Son la desesperación,
Son las ganas que muchas veces nosotros sentimos, hermano, de correr de Dios, de apartarnos de Dios, de dejar de orar, de dejar de leer la palabra de Dios, de pensar que Dios nos ha abandonado. Esos son los espíritus del mal, hermano. Esos son los espíritus del mal de los que nos está advirtiendo San Pablo. El enemigo nos dice claramente la palabra de Dios, envía esos dardos. ¿Esos dardos a dónde van, hermano? Esos dardos envenenados. A nuestra mente, a nuestro intelecto, a nuestro corazón, te repito. A que en nuestra familia, en el seno familiar, mis hermanos, estemos, te repito, con miedo. O de que estemos, en vez de estar en un ambiente familiar, estemos peleando con la esposa, con los hijos, que no nos soportemos en la familia. Todo eso tenemos que darnos cuenta, hermano mío, que es el enemigo que quiere hacer. Porque si el Señor, te repito, en este momento, con lo que está sucediendo, nos ha dado un tiempo espiritual entre familia, debemos de hacer el esfuerzo, hermano, por estar bien, por compartir, por estar simplemente. Es momento de comenzar nosotros a bajar, hermano mío, nuestra lucha, nuestros egos, nuestras dificultades. ¿Para qué? Para llegar a estar en plena comunión con la familia. Que al fin y al cabo todo esto sea para agradar a Dios, mis hermanos. Yo te repito, no es fácil esto. Estamos luchando con fuerza, pero debemos de saber, hermano mío, que el Señor está con nosotros. Y para todo esto, mira, todo esto que yo te he hablado, hermano mío, esta cita de este combate espiritual, San Pablo nos hace la muestra, nos muestra a un soldado. San Pablo, cuando está relatando estos versículos, nos muestra cómo era un soldado. Estamos leyendo la epístola a los Efesios, cómo era un soldado de Éfeso. Esos soldados, hermanos míos, ¿cómo iban a la guerra? Preparados para pelear, ¿cierto? Iban armados. Y la palabra de Dios nos comienza a decir, escucha, hermano mío, manténganse firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Cálcense con el celo por el evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Primeramente, San Pablo dice que usemos, que nos pongamos esa armadura, esa cintura de la verdad, mis hermanos, que nos revistamos de la justicia como una coraza. Yo te repito, esta justicia, hermano mío, ¿qué quiere decir? Que si yo, hermano mío, me mantengo en la fe, me mantengo firme en el Señor, me mantengo apegado al Señor, utilizo la justicia, busco la justicia, claramente dice la palabra de Dios, eso va a ser para mí una coraza. Porque el que se mantiene en el camino recto del Señor, el Señor está con él. Y el Señor nunca nos va a abandonar, mis hermanos, ¿cierto? Por eso claramente la palabra de Dios dice, revístanse de esa justicia. Usen, busquen, practiquen la justicia, porque eso es una coraza contra tu corazón, mi hermano. ¿Dónde se ponía el soldado esas corazas si no era para cubrir todo su pecho, cierto? Es una coraza donde los dardos, estamos repitiendo, del enemigo no van a poder ingresar en tu corazón, hermano. De que hay miedo, hay miedo. Pero si nos revestimos, te repito, de esto, hermano mío, esos dardos del enemigo no van a poder ingresar en nuestro corazón. Dice San Pablo, continúa diciendo, cálcense con el celo por el evangelio de la paz. Esto es bien importante, hermano, escucha. Esos soldados que yo te hablo, un soldado de Éfeso, ese soldado en su pie, cuando ellos iban al desierto, peleaban en el desierto, bajo su pie tenían un gancho ellos, bajo su calzado. Cuando ellos se ponían en batalla, en posición de pelear, ellos metían ese gancho en la tierra. ¿Qué sucedía con esto? Que se afirmaban en el suelo. Llegaba alguien, hermano, el enemigo, tal vez con lanza, los movían y no los movían ellos. ¿Por qué? Porque estaban bien sumergidos en la arena, ¿me explico? Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros tomemos la palabra de Dios no como un salvavidas, no como simplemente algo que yo leo cuando quiero, simplemente que lo uso para ver qué me dice. No, sino que siempre, mis hermanos, que la palabra de Dios esté junto a nosotros, que creamos en la palabra de Dios, que creamos en las promesas de Dios, que esperemos en la promesa de Dios, mis hermanos. Claramente dice la palabra de Dios, el celo por el evangelio de la paz, que se mantenga, que se distribuya la paz, mis hermanos. Es lo que yo te decía hace un momento. Tú y yo somos servidores, hermanos. Tú sirves en tu ministerio. Yo, bendito sea el Señor, ustedes lo saben, yo soy predicador misionero, yo ando por todos lados, ahorita no puedo, estoy encerrado en mi casa también. Pero en medio de esto, hermano mío, tengo que darle la gloria al Señor. Por eso la palabra de Dios dice claramente, hermano, embracen, escuchen, embracen siempre el escudo de la fe. Qué importante, hermano, es la fe en estos momentos. Qué importante es que no decaiga nuestra fe.
Qué importante es, hermanos míos, que nos mantengamos firmes. Ok, no podemos ir a la iglesia, tristemente. No podemos estar recibiendo a nuestro Señor Jesús en estos momentos, mis hermanos. No podemos ni siquiera el privilegio tan grande que teníamos de poder ir a misa diario y no lo hacíamos, aunque podíamos. Seamos sinceros. Somos servidores, hermanos. ¿Cuántas veces dejamos de ir a misa simplemente porque llegaba cansado del trabajo, simplemente porque no me alcanzaba el tiempo? Cada uno de nosotros sabemos. Hoy en este día, ¿cuánto no diéramos, hermano mío, por ir a asistir a la misa? Yo te repito, todo esto nos dice San Pablo claramente. Manténganse firmes en la fe. No dejen que caiga su fe. Ustedes entre hermanos servidores, ustedes se conocen. Tal vez les repito, no se pueden ver en este momento, pero tienen los teléfonos, mándense mensajes, anímense los unos a los otros. Sobre todo a los hermanos nuevos en la fe que acaban de nacer, aquellos hermanos que vivieron su retiro, aquellos hermanos que acaban de descubrir la belleza del Evangelio, la belleza de Jesucristo. Todos esos hermanos, escúchame, el enemigo está sobre cada uno de esos hermanos y no es para alarmarnos, ni para ponernos de esta forma, no. Pero sabemos, hermano mío, que la experiencia que cada uno de nosotros tuvo frente a Dios cuando el Señor se nos mostró en nuestro corazón, el enemigo nos la quiere arrebatar, ¿sí o no, mis hermanos? Si nosotros que somos ya servidores de tiempo, tenemos momentos que nos falta fe, tenemos momentos en que dudamos. Ahora un hermano que ha nacido. Por eso dice la palabra de Dios claramente, manténganse, hermanos, en la fe, apéguense a la fe, agarren ese escudo de la fe. Así te repito, como este soldado que pone su escudo, cuando vienen las lanzas, cuando vienen los dardos del enemigo, él mantiene su escudo y aquellos dardos no pueden llegar a su cuerpo, no pueden llegar a su corazón. Claramente, hermano mío, San Pablo sabe cómo nosotros debemos de mantenernos firmes en este combate espiritual. Escucha, la palabra de Dios dice, para que así puedas apagar con él todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también, escucha, dice versículo 17, tomen también el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Un casco, ¿cierto? Aquellos soldados usaban también casco. ¿Para qué? ¿Para qué es el casco? Para proteger la cabeza, ¿cierto? Esto es clarísimo, mis hermanos. Hoy nosotros debemos de utilizar ese yelmo, te repito, porque nosotros no debemos de cuidar solamente nuestro corazón, hablando espiritualmente. Tenemos, hermano mío, sobre todo de cuidar nuestra cabeza. Y no estoy hablando físicamente de la cabeza, estoy hablando de nuestro interior, de nuestra mente. ¿Por qué? El miedo lo sabemos, hermanos. Sabemos que el miedo es fuerte, sabemos que el miedo nos arrastra a hacer cosas que no son agradables a Dios. Cuando dudamos, el enemigo hace presa en nosotros. Cuando nosotros no confiamos en Dios, nos va a llegar la tristeza, nos va a llegar la depresión, hermanos. Nos va a llegar las ganas de ponernos a llorar, a desesperarnos. Hermanos, tranquilos, el Señor está con nosotros. Pero debemos de saber, hermano mío, te repito, que la palabra de Dios está viva, que Jesucristo está con nosotros, que el Espíritu Santo no nos deja, mis hermanos. Que el Señor no deja de estar con nosotros, no deja de buscarnos, no deja de llamarnos, no deja, hermano mío, de que tú te pierdas, no va a dejar nunca eso, escúchalo. Por eso la palabra de Dios dice, hermano, San Pablo dice claramente, ponte ese casco, cubre tu mente, cubre tus oídos con ese casco, para que cuando el enemigo te hable, para cuando el enemigo quiera meter cosas en tu cabeza, hermano mío, que el virus está ya muy fuerte, que ya llegó aquí a la ciudad, que se están muriendo mucha gente. Hermano, todo es por la voluntad de Dios. Todo es por la voluntad de Dios. Yo no sé que hayas escuchado, como ustedes saben, yo vivo aquí en el estado de Texas. Yo estoy aquí en Texas, en Dallas, Texas, estoy aquí cerquitas, hermanos. Ustedes viven en California. Aquí en Texas se escucha que California es un estado donde casi todo el mundo ya está muriendo. ¿Me explico? Yo no sé si han escuchado ustedes noticias de acá de Texas a causa del virus. Lo único que yo te quiero decir, hermano, que no creamos todo lo que escuchamos en las noticias. Tenemos nosotros familia en España. Se escucha ya que allá también hay mucho muerto. Cuando hablamos con ellos, todo normal. ¿Sí me explico? Todo esto hace, hermano, que nosotros nos desesperemos. Por eso dice la palabra de Dios claramente, ponte ese casco, cubre tu mente, cubre tu oído, no dejes, hermano. No dejes que el enemigo entre por tu oído y que se instale en tu corazón, mantente firme. Palabra de Dios, fíjate, hermano, cómo San Pablo sigue hablando, nos dice claramente,
Ponte el yelmo de la salvación, ya dijimos, y la espada del Espíritu Santo. ¿Qué es la espada del Espíritu Santo? La palabra de Dios. Claramente lo dice San Pablo. ¿De qué forma, hermano, podemos hacer frente al enemigo? ¿De qué forma podemos hacer frente, hermano mío, a los miedos? ¿De qué forma podemos hacer frente a los virus? ¿De qué forma podemos hacer frente a lo que está sucediendo? El miedo no va a poder hacer nada. Nuestras fuerzas no van a poder hacer nada porque somos débiles, ¿cierto? Somos débiles, hermanos. Pero Dios es fuerte, Dios es poderoso, hermano. Y la palabra de Dios está viva, y la palabra de Dios está vigente, y las promesas de Dios se cumplen, hermano mío. Y si el Señor nos dice claramente, hermano mío, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. Pero dice el Señor, pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, mi hermano. Debemos de creer en el Señor. Debemos de creer en sus palabras, debemos de creer en sus promesas, hermano. De que Él está vivo y de que Él está con nosotros en cada momento. Palabra de Dios, escucha, hermano, nos sigue diciendo claramente. Tome la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Manténganse siempre en la oración y la súplica. Oren en toda ocasión por medio del Espíritu Santo. Ahí nuevamente, hermanos, San Pablo nos está diciendo, ¿de qué forma podemos hacerle frente a esta situación? Por medio de la oración, orando los unos por los otros, ya dijimos, intercediendo. Si tú, hermano mío, estás fuerte espiritualmente, agarra a los débiles. Toma, hermano mío. Apoya a los que están sufriendo en este momento. Apoya a tus hermanos que están iniciando en el camino. Apoya a aquellos hermanos que se han ido ya del ministerio por el miedo o que se están perdiendo por la fe, hermano. La palabra de Dios claramente nos dice, hermano mío, debemos nosotros, escucha versículo 18, manténganse siempre en la oración y la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu. Velen juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Fíjate cómo, hermano mío, te repito, cómo San Pablo nos hace esa invitación a mantenernos orando, a mantenernos siempre en la oración, a estar activos en la oración, a estar pidiéndole al Señor sabiduría, discernimiento, fuerza espiritual. Todo esto dice la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, mis hermanos, por medio de la fuerza del Espíritu Santo. Debemos de caminar en fe, debemos de actuar en fe, mis hermanos. Yo te repito, de toda esta situación que estamos viviendo, de todo este encierro, mis hermanos, tenemos que sacar un bien espiritual. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo a ti personalmente, hermano, en este encierro? Tienes que descubrirlo. No es fácil descubrirlo, pero tenemos que descubrirlo. Tenemos que comenzar a ver lo que el Señor quiere de nosotros, lo que está el Señor moviendo a causa de este encierro y de esa forma que nosotros crezcamos espiritualmente. Si tú no lees la palabra de Dios, tal vez es tiempo, el Señor te está pidiendo que leas más. Si tú, hermano mío, no oras, es tiempo de orar. Si entre familias, hermano mío, entre matrimonios, no se está rezando el rosario, es momento de rezarlo. Todo esto es un crecimiento espiritual, porque San Pablo nos dice claramente, seamos como ese soldado de Efesios, recuerda, que nos pongamos la armadura, que nos pongamos el calzado, que nos pongamos el casco, que tomemos la espada, mis hermanos, el escudo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el enemigo, hermano mío, te repito, cuando lleguen todos esos espíritus malignos que estamos hablando, que quieren apoderarse de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros ojos, de nuestros labios, de nuestros actos, estemos bien armados. Pero si llega el ladrón y nos encuentra, hermano mío, descuidados, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer trizas. ¿Y qué va a pasar? Este tiempo que estuviste encerrado en tu casa a causa del virus, cuando se termine, cuando se reinicien las actividades que esperamos y confiamos en Dios que sea pronto, tú ya ni ganas vas a tener de ir al grupo. Tú ya ni ganas vas a tener de asistir nuevamente a misa, hermano. Por eso debemos de caminar en fe y saber lo que el Señor está pidiendo. Mira, termino con esto, versículo 19. Mismo San Pablo, escucha, mismo San Pablo, que era un fiel servidor del Señor, que caminaba, hermano mío, que misionaba, que llevaba la palabra de Dios contra todo lo que se le ponía, termina diciendo San Pablo, y oren también por mí, para que Dios me conceda la palabra adecuada cuando abra mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y que pueda hablar
de él valientemente como conviene. Palabra de Dios. Mismo San Pablo, hermano mío, está pidiendo también oración. Yo te repito, fíjate qué contraste hay aquí. Nos está hablando de ese soldado, te repito, nos está hablando de estar firmes, de estar fuertes en la oración, de estar fuertes espiritualmente, de estar vestidos como aquel soldado, estar calzados. Nos habla de fuerza, fíjate, San Pablo nos habla de fuerza, de fortaleza, pero a la misma vez San Pablo se muestra débil. Fíjate qué importante es esto, mi hermano. Nos habla de fortaleza, pero al mismo tiempo él se presenta débil. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, te repito, somos fuertes, pero a la misma vez somos débiles. ¿Por qué? Porque si tú quieres enfrentar, hermano mío, esto que está pasando con tus propias fuerzas, por fuerte que seas, vas a terminar perdiendo, mi hermano. Pero si tú te mantienes fuerte en el espíritu, peleas con fuerza, hermano mío, con lo que está sucediendo, pero agarrado de Dios en tu debilidad, vas a salir vencedor, porque el que va a pelear por ti es Cristo Jesús, mi hermano. Fíjate qué hermoso es la palabra de Dios, lo que habla y lo que nos dice, mis hermanos. Así que hoy en esta noche, hermano, yo te invito de verdad con todo mi corazón a que te fortalezcas, hermano, a que te armes de la palabra de Dios, a que te armes de la oración. Te repito, y que no escondas tus talentos, hermano, que no escondas lo que Dios te ha dado, te repito. Yo no sé cómo está su comunidad, hermanos. Yo no sé cómo están todos los hermanos en la fe, si hay muchos hermanos dudando, si hay muchos hermanos temerosos, no sé, hermanos. Pero lo único que sí te digo es que tienes que hablar, hermano. Oren entre ustedes, intercedan entre ustedes, busquen, tal vez no físicamente, si no está permitido está bien, pero sí al menos por teléfono, hermano, manden mensajes privados entre ustedes. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Todo esto para saber, hermano mío. Y no dejen que ninguno de ustedes como hermanos se pierda o caiga en la fe o se vaya de la comunidad. Es momento, hermano mío, de que su comunidad se fortalezca. Es momento de que su comunidad se mantenga firme, fuerte, les repito. Sean soldados, hermanos. Sean soldados que tienen la espada del Espíritu Santo, que pelean con la fuerza del Espíritu Santo, mis hermanos. Para que el Señor camine con ustedes y los deje siempre, hermanos míos, llevar la palabra de Dios a todos lugares. Tengamos fe en el Señor, confiemos en el Señor y dejemos que el Señor actúe en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Le damos la gloria al Padre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a abrir entonces los micrófonos, mis hermanos, por si quieren algunos compartir así poquitito, y ya de ahí vamos viendo, ¿ok? Voy a ir abriendo los micrófonos de cada uno, hermanos. ¿Ok? Ya están abiertos por si alguien quiere comenzar a compartir algo, mis hermanos. ¿Alguien quiere compartir algo? Bueno, yo quiero compartirles así como habla en buscar.